También este tiempo de estudiar juntos el capítulo 1 de Filipenses. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia otra vez en Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos que faltaron desde el versículo 27. Que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oísteis en mí. Y yo le puse como título al compartir: la obra misionera es para valientes. La obra de Dios es para valientes, para hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a hacer la obra, que estén dispuestos a padecer. Es lindo verlos con el abanico. Matías habló de ir a la selva y son más o menos 40 grados con 97% de humedad y sin aire, así que es para valientes. De a ratos decimos con gloria vamos y de a ratos decimos no lo vamos a aguantar. Son decisiones difíciles. Ahora, escuchábamos hoy en la mañana, en el término de una de las reuniones, ¿no es cierto? Ganar. Sabiendo que somos ganadores, que estamos, aunque acá perdamos todo, somos ganadores. Y el ser valiente que estoy hablando no tiene que ver con la capacidad, sino con una decisión. Señor, acá estoy, toma lo que soy y úsame. Vos podés hacerlo. Dios puede usar a cualquiera y te lo puedo asegurar. Lo he visto en mi vida y en muchas vidas. Dios puede tomar algo que para el mundo es nada y decir: con esto voy a hacer algo. Cuando Moisés termina su tiempo acá, le toca tomar el lugar a otro muchacho, algunos años más joven que él. Algunos creen que Moisés tenía 120 años, algunos creen que Josué tendría alrededor de 80, y era más o menos compañero y de la edad de Caleb. Y el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Lugares difíciles era donde tenía que ir. Él había recorrido una región donde 40 años atrás, con sus compañeros, otros 11, habían visto gigantes, ciudades fortificadas, imposibles de llegar, imposible de entrar humanamente. ¿Cómo vamos a hacer para ir y llegar ahí? Y Dios le dice: bueno, estás otra vez en el mismo lugar, con el mismo desafío. Uno de sus compañeros, Caleb, 7 años después de esto, le dice: ¿te acordás cuando hace 47 años Dios nos dijo que nos iba a dar todo lo que pisare la planta de nuestro pie? Bueno, estoy dispuesto, vamos. Quiero seguir conquistando. Ese era Caleb, ¿no es cierto?
Ahora, a ese hombre Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Viniendo al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, estamos leyendo esta carta que Pablo la escribe desde la prisión. La segunda carta a Timoteo también Pablo la escribe desde la prisión. Y a Timoteo en el capítulo 2, 2 Timoteo 2:1, le va a decir, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, requiere esfuerzo la obra de Dios, valentía, coraje, decisión. Muchas veces lo fácil es lo cómodo. Y muchas veces el Señor nos va a demandar hacer un esfuerzo para salir de nuestra área de confort, es una expresión moderna, ¿no es cierto? De nuestra área de confort, de nuestro lugar de comodidad, de donde nos sentimos seguros. Ya conocemos el ritmo, tiene sus riesgos, pero lo sabemos manejar y pilotear. Y de repente tomar una decisión de cambio requiere esfuerzo y valentía. En Lucas capítulo 14, el Señor va caminando y mientras va caminando se detiene y dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, pega media vuelta y les habla. ¿Y de qué les habla? Y les hace un desafío al discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esté dispuesto a pagar el precio que tiene que pagar, decida hacerlo y sígame. Esa es la invitación, tomar nuestra cruz. Ahora, muchos dicen ir detrás de Jesús, pero cuando la cosa se pone difícil, Matías hacía una mención recién en la introducción de lo que él compartió de la señorita Sofía. Así de alta era. 50 kilos. Pesó toda la vida. A veces 49, a veces 51, cuando comía un poco más. 7 enfermedades de la selva tenía. Malaria, dengue. ¿Le tenemos miedo al dengue? No tenés una idea la cantidad de veces que Sofía agarró dengue. Y eso que dicen que la segunda vez es peor que la primera. Ahora, y una tras de otra, tuberculosis tenía. Murió a los 87 años. Yo no sé si voy a llegar y no tengo ninguna de esas enfermedades. Ahora, Sofía estuvo dispuesta, porque no era ella, era el poder de Cristo en ella y una convicción de un llamado. Dios me llamó a esas tribus perdidas de la selva. Y hoy nosotros tenemos un privilegio, lo que nosotros hacemos es simplemente pararnos sobre los hombros de lo que ella hizo. Nada más. Y en el Señor ella ha sido un gigante y nosotros somos nada y nos paramos ahí arriba y creemos que hacemos algo. Sí, hacemos algo porque estamos tratando de ser obedientes al llamado de Dios, pero el Señor hace un desafío, estar dispuesto a tomar la cruz y seguirle. Y ahí en Lucas 14 dice ir en pos de Él, ir atrás de Jesús, cerquita en la comunión con Él, cerquita en la comunión con Él. Pero permítanme leer lo que de repente dice después de hacer este llamado. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. Versículo 31.
¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Y quiero marcar dos palabras. En el versículo 28 calcula los gastos. Segundo, y considera. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses, cuando está desafiando a esta iglesia, está hablando, aprendé a evaluar y considerar. No me mando por mandarme, porque sé que van a venir situaciones difíciles. ¿Qué es lo que me pone a mí en el lugar en la obra? Y si es el llamado de Dios, te voy a compartir una frase de la cual el Señor me ha permitido agarrarme muchas veces en la vida. Que nada ni nadie me haga apartar de la obra que Dios puso en mis manos para hacer. Y eso es porque uno consideró, calculó, supo. Y sí han venido momentos difíciles. Pero cuando uno tiene una convicción de un llamado y que es el Señor que te está llevando a la obra, la parte nuestra es esforzarnos y ser valiente. Ponernos en el frente de la obra. Ahora, ¿por qué está este desafío a la valentía? Y fíjate que el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses va a decir que estés dispuesto a tener un andar digno, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Dispuestos a tener un andar digno. El comportamiento tiene que ver con conducta, con integridad, con honorabilidad, el ser decoroso, ser decente, noble, respetable. Ese comportamiento digno de un hijo de Dios. Y tiene que ver especialmente con la conducta. Bueno, si quiero servir al Señor, quiero estar en la obra de Dios, tengo que ser digno del Evangelio, una conducta de acuerdo al Evangelio. No un día, todos los días, dispuesto a luchar contra el pecado. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 9, 27, él va a decir, lucho, no sea que habiendo sido el heraldo, el anunciador de otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes cuánto dura la lucha? Hasta que Cristo venga. Todos los días es la lucha contra nuestro pecado, contra el orgullo, contra la independencia, pecados en la intimidad. Y tengo que ser valiente para enfrentar mi pecado, para tener una conducta digna del llamamiento del Señor. El capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Un andar digno, una conducta es también relacionado con a qué ciudadanía pertenezco. Un andar de acuerdo al hecho de que soy ciudadano del cielo, no de este mundo. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios también, 2 de Corintios 5, 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas del mundo, de la vieja vida pasaron. Un andar digno tiene que ver con esto, con entender dónde está mi ciudadanía y vivir y actuar de acuerdo a esa ciudadanía. Y un concepto que me encanta ahí,
Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente. Y es como Pablo diciéndole, capaz que yo te veo, capaz que no. Capaz que alguien te ve o capaz que no. Que tengas un andar digno aunque nadie te vea. Porque a veces tenemos un comportamiento bueno cuando hay alguien observándonos. Pensarlo en un hijo en relación a papá o mamá. Un esposo con la esposa, una esposa con el esposo. Me están viendo, me están mirando, pero ¿cómo actúo cuando nadie me ve? Y Pablo dice, aunque vaya o no vaya, que su andar, su comportamiento sea igual. Aprendiendo a que voy a dar cuenta delante del Señor de mi andar, de cómo estoy andando. Y va a decir, quisiera tener la información de ustedes que están firmes. Y este concepto es bien parados. Y va a usar otro concepto más, en un mismo espíritu, firmes, bien parados, en un mismo espíritu, en una unidad como cuerpo, como iglesia. Qué hermoso es pensar que como iglesia somos de un mismo alma. Este es el concepto. Y Pablo lo va a explicar en Efesios capítulo 4. Cuando habla de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, luego de la persecución y el encarcelamiento de Pedro y Juan, la iglesia se une y dice de esa iglesia que eran de un mismo espíritu. Y dice un montón de otras cosas más lindas en cuanto a la unidad, pero va a hablar de que son de un mismo espíritu. Y termina el versículo hablando de combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unidos en conjunto, sin miedo, sin temor, combatiendo por la fe en el Evangelio. Hoy en la introducción se nos hablaba la semana pasada en el retiro de hombres también, hablábamos del trasfondo de esta carta. Pablo la escribe desde la cárcel en Roma, donde se le imponía a la iglesia decir que el emperador, el César, era Señor. Y los creyentes tenían que decir, no, mi Señor no es el César. Mi Señor es Cristo. El crucificado, el criminal, el maldito por ser colgado en una cruz, Él es mi Señor. Qué contradicción. Yo tuve el poder de crucificar a Cristo y vos decís que Él es tu Señor. Bueno, vamos a combatir juntos, los creyentes, todo en un mismo espíritu, todo en un mismo espíritu, en un mismo sentir, por la fe. Y el concepto de combatir por la fe es defender la fe del Evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo ahí en el capítulo 3 va a relacionar que hay enemigos que están adentro de la iglesia. Hay enemigos que están afuera. Hay enemigos dentro de la familia. Bueno, yo tengo que afirmarme en el Señor para estar firme, decidido a soportar toda clase de oposición. Filosofías, gobiernos, educación, falsos maestros dentro de la iglesia. Pero tiene que haber una decisión en mí de mantenerme firme en la verdad. Y va a decir una expresión más. Está hablando de los que se oponen.
en nada intimidados por los que se oponen. Esta oposición que está levantada para frenar la obra de Dios, hay muchos adversarios, va a decir Pablo en otro pasaje. Son muchos, es una gran variedad. Y yo tengo que aprender a discernirlos y estar firmes. No dejarme intimidar. Y por último, versículo 29, deleitándome en las pruebas, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis, sino que padezcáis, andando en dependencia de Dios, dispuesto a soportar todo lo que el Señor me permite, trae a mi vida, pero a la vez deleitarme. Es difícil, ¿no? Deleitarnos en lo difícil, deleitarnos en las pruebas. No las entendemos. Nos surge una pregunta. ¿Por qué? Y algunas veces he escuchado la expresión, no preguntes por qué, sino para qué. Y muchas veces preguntamos por qué, buscando la respuesta de Dios, y no está mal. No está mal preguntarle al Señor por qué. ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer en mí? Y a través de su obrar en ese momento. Hoy a la mañana escuchábamos la diferencia entre alegría y gozo. ¿Sí? Cuando hablo de deleitarnos en la prueba, estoy hablando de ser gozoso en medio de la circunstancia difícil, aunque quizás no tenga la sonrisa de una alegría, porque estoy viviendo un momento difícil. Estoy viviendo un momento de prueba. Y aunque está enfocado, fíjense que dice, a vosotros os es concedido, le habla directamente a la iglesia de Filipo, pero yo cuando veo en la escritura a vosotros, me anoto, me está hablando a mí. El Señor me está hablando a mí diciéndome, aprendé a estar gozoso en medio de las circunstancias difíciles que yo permito, porque son para mí obrar para tu bien. Y usa dos expresiones, que nos es concedido creer y padecer. El Señor decidió traer a nuestras vidas con la fe el padecimiento, porque Él quiere que Cristo sea formado en nosotros. Él quiere que Cristo sea formado en nuestras vidas y nos parezcamos cada vez más a Él. Y vuelve el apóstol Pablo una vez más en el versículo 30 a ponerse como ejemplo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No te estoy diciendo una teoría, te estoy hablando de una cosa que el Señor me permitió vivir. Y te estoy animando y desafiando a que puedas vivir gozoso en medio de la prueba, porque es lo que yo experimenté. Y experimenté, dice Pablo, esto en mi vida porque espero el cielo. Allá está mi ciudadanía, allá está mi lugar. Y mientras tanto vivo acá esperando en el Señor. Y una identificación con el Señor me enfrenta con una identificación con el mundo. No puedo las dos. O me identifico con Cristo o me identifico con el mundo, con el pecado. Muchas veces buscamos los deleites temporales de este siglo, de este mundo, de este sistema. Y en la vida de un creyente ese deleite temporal dura un minuto hasta que te empieza el dolor
por haberle fallado al Señor. La falta de fe, la falta de confianza en medio de las circunstancias que Él te permite vivir, la desesperación, la angustia, el dolor, que Él pide que lo llevemos y lo pongamos a sus pies en la cruz. Muchas veces nos impide vivir la libertad en Cristo. Y sabes, Él vino para darnos verdadera libertad. Y nada de lo que vivís, nada de lo que vos vivís es por culpa de otro. Nada que vos vivís es porque se le escapó al control de Dios. Nada de lo que vos vivís. Y el Señor quiere que vos seas un cristiano victorioso en medio de las circunstancias con lo que Él te ha permitido vivir. Y vuelvo a la primera expresión, el desafío a comportarme, a actuar como corresponde a la dignidad que ahora tengo en Cristo Jesús. Y ese es el desafío que el Señor nos hace. Él necesita obreros. Él está buscando que más personas se integren, se involucren. ¿Dónde? En tu iglesia local, en primer lugar. En la obra misionera. Sofi trabajó casi 57 años, creo que fueron, 55, en la selva. Y alcanzó, creo que en total, 14 etnias, entre las que tradujo y llegó y trató de hacer. Solamente en esa zona hay más de 100, ¿no, Mati? Solo en esa zona hay más de 100. ¿Y las otras? ¿Y cuántos lugares hay? El Señor está buscando obreros, personas que quieran decir, yo quiero ser parte en la obra y estoy dispuesto a pagar el precio. Pero para hacerlo necesitamos una vida en condiciones de poder ser usada por Él. Que tengamos una decisión firme de vivir para el Señor con la dignidad que ser un hijo de Él requiere, dispuesto a soportar oposición y deleitándonos en las pruebas que Él permite que nosotros vivamos. El Señor quiere desafiarnos. No tengo idea en qué momento Pablo dijo, ahora voy. Pero voy viendo en el Nuevo Testamento ciertos pasos. El encuentro con el Señor en camino a Damasco, el encuentro con Bernabé en Jerusalén y el encuentro con Bernabé en Antioquía de nuevo para enseñar la palabra. Y esos pequeños pasos lo fueron guiando a él hacia la obra del ministerio. Y un día el Señor dijo, te quiero enviar de misionero. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 15 años. Ahora, fue un proceso de preparación y de formación, y mientras tanto sirvió al Señor. Pero un día salió al campo misionero a hacer una obra para Dios. El Señor está trabajando en tu vida a través de la iglesia local, de la influencia de los pastores, a través de actividades como esta, retiros, tiempos de enseñanza, estudios en el CCP. Señor trabajando en tu vida porque te quiere usar, pero vos tenés que estar dispuesto. Vos tenés que estar dispuesto a luchar con tu pecado para que Él pueda usarte como una herramienta en condiciones. Un carácter dispuesto a luchar contra la oposición, no dejarse amedrentar por el enemigo. Y frente a las pruebas, gozarte en el Señor
que tiene el control y Él te sostiene. ¿Oramos juntos? Señor y Padre, te damos gracias porque hoy podemos reunirnos, abrir tu palabra, dejarnos enseñar por ella. Señor, te pedimos que podamos cada uno de nosotros decidir seguir comprometidos contigo hasta el fin. Señor, hay hombres y mujeres hoy aquí que están luchando con pecados que los esclavizan, que no están permitiendo que tú trabajes en sus vidas para hacer en ellos una herramienta útil. Están cansados, desanimados por la oposición que hay. Y Señor, les cuesta tener gozo en medio de las circunstancias difíciles, en las pruebas. Ayúdales, ayúdanos a levantar nuestros ojos a ti. Y Señor, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, que podamos comprometernos contigo para ser un instrumento en tus manos para alcanzar a un mundo en necesidad. Y gracias, Señor, por lo que nos has permitido compartir hoy acerca de tu obra también, y ayúdanos a levantar los ojos y ver de qué manera tú quieres usarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.